Lucy, tengo una idea. ¿Por qué no grabamos un programa sobre la maravillosa historia de Henry Sugar? Le dije. ¿Cuál? ¿La que está en el cine? Contesté Lick. Sí, exactamente. Aquella en la que un escritor nos cuenta la historia de un hombre que en una biblioteca se encontró una libreta en la que un doctor contaba que un hombre a su vez le contaba a él cómo fue que aprendió a ver sin los ojos. Espera, ¿qué? Dije confundida. Yo ya no quiero hacer este programa. Pero Lucy, ya lo estamos grabando. Comenzamos. Comenzamos. Lucy, un programa más de Los Y los sueños sueños son... Hoy tenemos pues un banquete, ¿no? Que mezcla Roald literatura, cine, conceptos muy particulares de cada uno particulares y un tema extraordinario, la metaficción. y un gran autor que ya hemos Hmm. tocado en este podcast, que fue Ya hemos presa, tratado, ya ¿no? hemos Porque tanto como tratado tocar... desde el más allá, que ya hemos tratado en este podcast, en nuestro programa de la censura, porque Sí, a principios de año más o menos, censura en contra de ni más ni menos que Roald Dahl por la forma en que hablaba en su literatura infantil, pero hoy vamos a hablar de la literatura de Roald Dahl para adultos. exacto. ¿Sabías tú que tenía cuentos para Lo adultos? sabía, tú me lo habías dicho. Y vaya, ¿no? Que tiene Cuentos completos. Este libro nos fue súper útil. Agradecemos a Belén Suazua el préstamo, una gran conocedora y fan de Roald Dahl, que nos tiene aquí muchísimos cuentos y entre ellos este que vamos a comentar, la maravillosa historia de Henry Sugar, que fue recientemente adaptada para el cine. Se puede correcto. ver ya en plataformas de streaming, además de haberse estrenado en cine. Y vamos a tratar no solo cómo se adaptó, sino los recursos que tiene. Que tiene. Lee el texto escrito por Roald Dahl, la producción cinematográfica de Wes Anderson, cómo se unen, pero Como sobre todo esa ese recurso extraordinario con el que empezamos esta cortinilla de entrada, que que es es la la metaficción. metaficción. Por eso este programa lo hemos titulado La maravillosa Metaficción, metaficción de Henry Henry Sugar. Sugar, porque creo que es el recurso que más toma este director, que Ujú. toma de la literatura y lo lleva al cine de una manera extraordinaria. Pero si quieres, vayámonos a hacer un resumen rápido del cuento. Empecemos por el inicio. Fue publicado en 1977 dentro de un antología, ¿no? Quizá de Un cuentos, compendio un de compendio de cuentos. cuentos con 6 más, The Wonderful Story of Henry Sugar and 6 more. Y tiene un aproximado de 50, 70 páginas que nosotros Exacto. dijimos, sí, nos leemos el cuento en un Rápido. ratito y nos llevó bastante tiempo más. Sí, en este libro, unas 50 páginas, para Páginas, quienes nos están viendo en YouTube, se lo puedan imaginar quienes nos escuchan en Spotify, pero es un libro de estos de letra muy pequeñita, página claro, muy grande, poco interlineado, entonces uno tarda. Yo creo que en una edición mucho más corriente estarían unas 70 70, páginas. Y nos 80 llegamos a páginas. preguntar si esto sería un cuento o Exacto, una novela corta, ya entrando en temas literarios, también por sí. la cantidad de personajes que utiliza, Ujú. recursos que utiliza y longitud. Seguramente quienes nos ven o escuchan están pensando, 50 páginas, bueno, ya es muy largo para un cuento, pero es muy poco para una novela. Importante decir que el evaluar si una cosa es un Un cuento o cuento, una novela no depende exclusivamente de la cantidad de páginas. La cantidad de páginas es una consecuencia de otros claro, de factores, otros como factores. la cantidad de De tramas, ¿no? Eso es lo más importante. En un cuento tenemos una sola trama, usualmente protagonizada por una un sola persona, un personaje. solo personaje, mira, vamos a ver de principio a final solo eso. Mm. En cambio, en la novela encontraremos también subtramas, la trama de las vidas de otros Mm. personajes que influyen en la trama principal. Y este es un poco el caso, ¿cierto? Exacto, porque hasta podemos decir que tenemos varios protagonistas, dependiendo del momento de la Del historia, cada uno con su propia trama. Entonces, yo diría que se nos queda ahí, ya del lado de la novela, por la extensión si podemos decir que novela corta, o la nouvelle, como dirían los franceses, la noveleta, también podemos llamarlo de esa manera, pero sí en el terreno de estas historias más complejas que los cuentos. Claro. Complejas en cuanto a, insisto, la cantidad de tramas. Hay Sí, cuentos sí, que son sí, que complejísimos, ¿no? son Y hay que revalorizarlos. que Ya haremos hablaremos un en algún programa. momento sobre eso, si ya lo Sí, tenemos sí. planeado, Ya queridos tenemos exceso de espectadores. ideas.
Entonces sí, un cuento, perdón, una novela corta, publicada en 1977 y que hoy, unos 50 años después, es traída a la pantalla grande por un director que ya ha trabajado a Roald Dahl. Claro, que ella había trabajado en una de sus intervenciones como en la parte infantil, en su versión Ajá, infantil, y esta vez trae una tetralogía de 4 cuentos para adultos poco conocidos de Roald Dahl, que los adapta con la misma narrativa visual a la que está ujú, acostumbrado Wes Anderson. sí, Bien decíamos que nos recordó a su cinematografía en algún momento, sí, también utilizando algunos de los actores que él ha utilizado en el cine. Y entonces en Netflix ustedes ya pueden encontrar la maravillosa historia de Henry Sugar, el desratizador, el cisne y veneno, con narrativas particulares, el universo visual yo creo que muy sí, similar, una estética muy similar, los colores, los los colores que de encuadres, inicio dices, ¿y por qué un cuento? La sí. mayoría, estos 3 últimos duran 17 minutos y Henry Sugar este que vamos a comentar hoy está en los 39, en los ¿no? 39 minutos, un poco el más largo y el que nosotros elegimos, Claro. porque los recursos que ya vamos a ver. Así es. Decías, conectados por estética, por colores, por otras cosas, pero también por este recurso particular al que le dedicaremos el programa, la La metaficción. metaficción, Ahora, correcto. así como el texto de Roald Dahl se nos quedaba ahí en medio, no sabíamos dónde, entre cuento y novela, aunque ya lo hemos Correcto. podido definir, también el filme, vamos a llamarlo así de forma genérica, de Wes Anderson se nos queda, si tiene 39 minutos, nos preguntaríamos, ¿es un corto o es Un un largo? largo. O Y es ahí un también difieren los teóricos entre hasta dónde llega el corto. Muchos dirían que hasta 20 minutos, otros que hasta hasta 30, 30. pero entonces nos preguntaríamos, entonces, si ya tiene 31 minutos, ¿ya no es un corto? Bueno, aquí podríamos por extensión y también por esta complejidad de la estructura, pensar que es un mediometraje. Ni tú ni yo, ni largo Mediometraje. ni corto, mediometraje. Vamos a ponerlo ahí, que me parece de por sí una apuesta fuerte, bien pensada del director, ¿no? No voy a aventarme hora y media de película Sí, claro. convencional, pero tampoco voy a hacer un corto, voy a hacer algo que esté Mm, ahí en medio, que es lo que exige esta historia. claro. Sí, creo que es lo que exige esta historia. Ya hablaremos de algunas diferencias en donde algunas redundancias, Sí, anécdotas que se alargan son las que decide cortar. exacto. Pero tú decías, ¿no? Que es muy arriesgado en general como todo lo que hace, pero a mí me parece, o sea, como que si llego con Netflix, quiero adaptar 4 cuentos de Roald Dahl, yo Claro, creo que si no fuera Wes Anderson te te hubieran dicen que dicho, no. vete de aquí. No te abren la puerta siquiera. Sí, sí, No te sí, contestan, porque vaya. además, si sabemos que la literatura No de te ofrecen Roald, un vaso de agua, no no, nada. no, no, la literatura de Roald Dahl para niños es oscura, Sí, sí, claro. imagínate la de adultos, Así es. ¿no? Por eso la invitación a que se lean los cuentos completos Sí. o que también siempre es natural, ¿no? De pronto empezar por la cinematografía y Ujú, regresar, aunque nosotros no nos centraremos en está bien adaptada, está mal adaptada, claro. sino en los recursos maravillosos, Sí, literarios y cinematográficos y hasta teatrales sí, totalmente. que utilizan la película, ¿no? Creemos que es muy teatral. Si quieres, vámonos Sí, a grandes rasgos. haré un hincapié aquí que seguramente estamos acostumbrados todos a esa pregunta de cuando ves una película Mm, después que, bueno, que está basada en un texto literario, la discusión siempre es, ay, es que no es mejor, ay, es que es mejor este que el otro, claro, ay, que siempre gane el libro, ¿no? exacto, casi Tenemos que siempre, decirlo. No es que 9 de aquí cada seamos 10 casos. escritores, pero Pero, eh, bien visto, yo creo que es una pregunta mal enfocada, porque uno tiene unas cosas y otro tiene claro, otras, ¿no? otras. Y aquí vamos a ver también, por ejemplo, cómo es que Wes Anderson potencia el recurso de la metaficción, como incluso es un reto para él. Mm, Pero eso, nuestra pregunta no va a ser esa de siempre, de si uno es mejor que el ¿qué otro, otro? cada uno tiene sus cosas. Vamos a ver cómo utilizan ciertos recursos cada uno. Cada uno. ¿Sí? Ahí nos quedamos. Pues, a ver, breve sinopsis de un hombre Sí, que ve sin necesitar los ojos. correcto. Podría estar vendado, con muchísimas cosas obstruyéndole la mirada, pero él puede ver, ¿no? Sí, puede leer un libro, Puede leer un libro entero, puede jugar barajas, puede, sabiendo qué naipe está en la carta, aunque esté volteada, ¿sí? claro, Puede andar en bicicleta por la calle, etcétera, ¿no? caminar Ahora, esa historia, que es real, bueno, que se hace pasar por por real real. aquí, la vio en persona un médico en India
Y entonces decidió preguntarle a este hombre cómo lo había conseguido. El hombre le cuenta toda la historia Mm, y él la pone por escrito en un informe. en un ¿Sí? informe. Ese Muy informe, fidedigno, muy ¿no? fiel, es Decía, un yo soy médico, médico claro, y entonces por eso me voy a pegar a lo fidedigno, como totalmente. diciendo, los escritores pueden ficcionar, Sí. corren el riesgo de ficcionar. Yo médico no. No me resisto a decir que así empieza también Estudio en Escarlata. La Que, primera aventura de Sherlock Holmes comienza con un subtítulo diciendo extracto de las memorias de John H. Watson, doctor en mm, medicina. ok, Entonces nos da la apariencia de que pues, de que tiene es que un ser muy informe cierto. muy, muy científico, Así ¿no? es, Ya. así es. Eh, y eso el médico lo escribe en una libreta. Esa libreta de alguna manera termina en la biblioteca de un hombre en Millonario. Inglaterra y cuando otro hombre va a casa de este primero, encuentra en la biblioteca la libreta, le llama la atención, Le la llama la atención saca. dentro de una biblioteca de un millonario, ¿eh? Y Exacto. decía, a mí nada me llama la atención, a mí solo me gustan las historias de aventuras Y y policíacas. policíacas. Ahí Sí. Elix se sintió identificado. Pero Y ve ofendido. como, al mismo tiempo, pero vio una delgada libreta que salía Sí, levemente y le llama la atención y ahí lee la historia. correcto. Lee la historia, le gusta, bueno, bien, le interesa, Mm, porque encuentra algo que le puede ser muy útil. Eso de leer las cartas sin verlas, mm, porque podría ganar mucho dinero en un casino con eso. Y ese es Henry Sugar, el que sí, está el que leyendo está aquel leyendo el... informe y decide poner en práctica todo lo que aprende de él. Y esta historia, a su vez, de Henry Sugar, nos es contada por un escritor al que llama el contador de Henry Sugar una vez que Henry Sugar se ha Mm, muerto para que escriba esta especie de biografía. claro. Si se dan cuenta ustedes, queridos espectadores, ahorita lo hemos contado de la, de Como la última de la última historia a historia la a la primera. primera. Cuando empezamos fue al revés. Mm, Un escritor que que nos cuenta cuenta de Henry Sugar que encuentra una libreta donde está escrito el informe de un médico en el que un indio cuenta su su... propia evidencia de ver sin los Exacto. ojos. Podemos ir de atrás para adelante Mm. o de adelante para atrás. Pero ¿cuál es el punto fundamental de decir esto? Que una historia está contada dentro de otra historia y dentro de esa otra historia hay otra historia. Ah, Lucy, ¿es acaso como las matrushkas que tú abres una y sale otra y Y otra sale cada vez más otra. pequeña, ¿no? Y en este caso, cada matrushka tiene su propio narrador. Voy a decir Sí. narradora por ser matrushka. Tiene su propio narrador, ¿no? Cuenta Sí. la historia por diferentes, pues sí, Sí, personajes, claro. lo cual lo vuelve más, no sé, como llamativo, ¿no? Por Y a supuesto. nivel cinematográfico dices, ¿qué está pasando? ¿Tú crees que en la literatura es más sutil que en el cine, cierto? ¿O Sí, a ver, vamos a, si ir tuviera desmenuzando? mangas, nos las haríamos para atrás en este momento. ¿Qué es la metaficción? Ya Mm, mencionamos el término muchas veces, pero ¿qué rayos es? ¿Con qué se come? ¿Dónde lo compramos? mm. La metaficción, vamos a decirlo en pocas palabras, es que, Que es lo que hicimos al principio del programa. claro, es totalmente lo que Por si no hicimos. nos entendieron, es lo que hicimos al principio del programa en términos prácticos, en términos En teóricos. términos teóricos, la minificción es un procedimiento artístico en el que se hace evidente que el arte es un discurso o un relato, Mm, es decir, que no es realidad. Lo voy a poner en otras palabras. Cuando leemos un libro, Roald Dahl o cualquiera de esos que tenemos atrás, sabemos que es una mentira, es literatura, es una historia que alguien se inventó mm, para entretenernos, para hacernos reflexionar sobre algo o sentir algo en particular. Pero es una mentira, mm, ¿sí? La metaficción implica asumir la conciencia de que eso es una mentira. claro. Entonces, vamos a tener distintos, o de que es un discurso, algo que alguien nos está Mm, contando. No es que la historia exista, que esté como tú y yo en el plano real sucediendo, sino que es algo contado, ¿sí? Vamos a tener distintas formas de metaficción. Quizá la más común y la que vemos más sea cuando desde nuestro primer narrador hay una conciencia para decirnos, yo soy un narrador, yo te estoy contando una historia, y entonces muy claramente vemos al narrador decirnos, te voy a contar la historia mm, de... Entonces ya hay como dos planos, el de aquella persona que nos está contando y el de la historia que nos está que nos está contando. contando. ¿Sí? Que lo puede decir el narrador o lo puede decir el mismo personaje. Yo te Claro, ponía el ejemplo de la típica escena de la madre leyéndole al hijo un exacto, cuento, sí. es también metaficción. Te voy a contar una historia dentro de esta historia y yo personaje te la estoy contando directamente, Así ¿no? es.
Y entonces nuestro personaje se convierte en En narrador. narrador. ¿Sí? Se van a... Esto da en- para confundirse, pero intentaremos ser puntuales. Es también el clásico ejemplo, Las Mil y Una Noches. Mm, Sherezada, hay un narrador que nos cuenta que Sherezada está con el sultán. Y Sherezada lo que hace es mm, contarle al sultán una historia. Bueno, un pedazo un de pedazo de historia cada historia noche, lo deja en lo más intrigante. Le dice, sigo mañana. ¿Por qué? Quiere evitar que le corten la en la cabeza. cabeza. Entonces, al principio, Sherezada era un personaje del que nos estaba hablando un narrador que estaba fuera de la historia. Ujú, Pero en cuanto Sherezada empieza a hablar, a se narrarle convierte en narradora de la de la historia que está historia contando. dentro de la historia. Esto en literatura, vamos a poner un ejemplo en el cine, que yo Sí. creo que fue un poco en su momento que llamaba la atención porque fue utilizada en una de las primeras series de Netflix, Ajá, House of Cards, claro, claro. que decíamos, pero ¿por qué el personaje está deteniendo la escena, se gira a la cámara y empieza a decir, sí, esta serie de políticos son unos políticos corruptos, yo también lo soy y lo sé, pero voy a ir a negociar con ellos, vean cómo le hago. Y Y regresaba. regresaba y los Claro, persuadía y tú veías su astucia y esa como velocidad de pensamiento que sí, tenía el propio personaje porque se movía en el mundo claro. de la política, ¿no? Entonces yo creo que podemos tener esos dos ejemplos también Y has visuales. dado con algo genial, porque sobre todo en las artes escénicas, dígase el teatro, la danza y también el cine de cierta manera, hay una cosa que llamamos cuarta pared. Es un Mm, término muy conocido, claro. ¿no? Entonces, es como si esto que está sucediendo, si esto fuera una película, sucedería entre tú y Mm, yo. Ahí hay una pared, ahí hay otra, aquí hay claro. otra, aquí hay otra. La cámara aparece accidentalmente, pero hay Ujú, una pared. mm, Sin embargo, cuando la rompemos es es porque volteamos a po. verla, ¿sí? Y Entonces, ya sabes que hay alguien ahí claro, y ya hacemos viendo, escuchando. evidente que esto es una película y que ahí hay una cámara y que me están Claro. filmando. Que esto es ficción, como tú Exacto, decías, y que estoy, pues, no sé, transgrediendo esa ficción para ir a decirte, ¿no? O así es. meterte en la historia. Ahora, eso nos da los planos de ficción. Podemos Mm, tener un primero, la historia de Sherezada, un segundo, que es Sherezada contando un cuento, ¿m? Y podemos tener más y más. Aquí, bueno, bueno, esa es una. Pero hay otros mecanismos de metaficción. Uno, decía yo, es tener varios planos, pero otro también, y eso se llama metalepsis. metalepsis. Saquen las libretas y los lápices, apunten. ¿Qué La es metalepsis es metalepsis? cuando tenemos distintos planos que se unen. Cuento fundamental, obligado, es Continuidad de los Parques de Mm, Cortázar, donde hay dos planos y al final, ¡fum!, se se funden, unen. se unen. Y hay también otro recurso particular de la metaficción que es el metacomentario, es decir, Mm, cuando el autor mismo critica su texto. ok. Cervantes en el Quijote, que no hay en el Quijote. Lo hace también Unamuno en Niebla, Unamuno en niebla, de alguna ¿cierto, no? manera, sí. Sí, exacto. No digo más porque es una novela extraordinaria que todos tienen que leer. Es así, todos tienen que leer, me encanta a mí. Y se los arruinaríamos si dijéramos más, ¿no? Más, sí, no, no. Solo Solo léanla. diremos, bueno, y le podríamos dedicar un programa. Claro, sí, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Déjenos en comentarios. Pero en el ejemplo de Cervantes, Cervantes en algún momento de la segunda parte habla sobre la primera parte. Mm, Y hasta dice que le han hecho críticas a esa primera parte por tal, la desaparición del burro de Sancho y la mm, reaparición. Y ahí él mismo como que se enmienda o explica. sí. ¿Sí? Ese es el metacomentario. Y decíamos, esto puede estar Mm. en el teatro, o bueno, en la En la literatura, literatura, puede estar en el mm, cine, como lo has dicho con House of Cards, o puede estar también en el teatro. Y el ejemplo clásico, el ejemplo por excelencia, es Hamlet, en donde el príncipe Hamlet, junto con su tío, el rey, y su madre, que ahora son pareja, ven una obra de teatro. mm, Entonces, imaginémonos nosotros como espectadores dentro de un foro teatral viendo a Hamlet y al tío y a la madre viendo viendo, una obra de teatro, que claro, además es brutal porque lo que están representando es el asesinato de un rey a manos de su hermano. claro, Es la entonces que misma es la misma historia. historia, ¿Sí? Bueno, sí. no nos Y desviemos. aquí es el teatro, dentro del teatro, pero en el caso del cuento que estamos analizando, es literatura dentro del cine, Claro, que se pueden mezclar, ¿no? Vamos a eso, sí, porque lo más común en la literatura es ver literatura dentro literatura de dentro de literatura, literatura. en el teatro, teatro dentro del Mm, teatro, y en el cine, cine dentro del cine, mm, para que lo imaginen.
Sería como si nosotros viéramos una película en la que los personajes a su vez están viendo una película. Claro. ¿Sí? Y todavía podemos tener a los personajes de esa viendo otra O que película. alguien esté escuchando el podcast cuando nosotros estamos escuchando otro podcast, podría ser, Claro, ¿no? sí. ¿No? Un podcast Metaliteratura de en el nosotros metaficción. escuchando nuestro propio podcast. Claro, eso sería metaficción en los Metapodcast. podcasts. Ya. Ya, Y metapodcast, ¡pum! claro, nuevos Nos hacemos formatos. millonarios. Bueno, entonces sí, es lo más común. Pero también podemos tener el cruce, ¿no? Claro, ¿Qué es lo que pasa entre en esta en esta serie? serie. Iremos a ello. Vamos ya al plato Al fuerte. plato fuerte. ¿Cómo es? Ya dijimos que es la metaficción, pero ahora, ¿qué es la metaficción en el cuento y en el filme? El primero de Roald Dahl, el segundo de Wes Anderson. A ver, tenemos 4 planos, ¿cierto? Sí. Aquí ¿Qué son? tenemos escritor, ¿Correcto? Henry Sugar, Sí. el doctor Cartwright, Muy bien. Imran Khan, que es el indio, Sí. Ya. y ya. Tenemos 4 planos en donde cada uno nos está contando una historia, Sí. que al final se relacionan. Exacto. O sea, Bueno, hay meta... en el texto, Henry Sugar no la hace de narrador nunca. clase de personaje. Exacto. Entonces sí son 4 planos, pero solo 3 narradores. 3 narradores, es verdad. Sí. Porque realmente el primer narrador, el escritor, nos dice, esta es la historia de Henry Sugar. Y de pronto Henry Sugar se encontró un libro. Ya, Claro. Henry Sugar nunca narra, pero sí es otro plano. Pero sí es otro plan. Entonces, eso es importante, manténganlo en mente. 4 planos, 3 narradores. Y lo maravilloso que hablábamos, ¿por qué están adaptando cuentos de Roald Dahl, no? A Netflix. ¿A quién se le ocurre? ¿A quién se le ocurrió? Bueno, claro, ya un poco investigando Wes Anderson, el perfil estético que él tiene en su cinematografía, nos hizo completamente sentido con que están sucediendo estos planos y mientras están actuando, de pronto vemos como, por ejemplo, Henry Sugar se pone así y entra gente del, no sé, del crew y le quita y lo cambia y atrás cambia la escenografía. Exacto. Y de pronto cambia de plano. Sí. ¿No? Pero texto primero. No rompas el orden. Quedémonos en cómo es el cuento y ya después cómo lo potencia. ¿Te parece la película? Entonces, sí, en el texto, 4 planos, 3 narradores. Y hay también un narrador que, el escritor, que apela al lector. Les voy a contar. Se preguntarán por qué les cuento esto. ¿No? Tiene esa conciencia de estar contando, ¿no? Exacto. Y es omnisciente porque sabe todo. Todo. ¿Sí? Y va cambiando. Primero es el narrador omnisciente y después cambia un narrador testigo, que es el doctor, que vio a Imran Khan y que aquel le contó su historia, ¿no? Ya después era un narrador protagonista, Imran Khan, contando su la propia historia. ¿Sí? Y hay una parte que a mí me sorprende mucho, que es cuando el narrador nos dice, si esto fuera ficción, vendría un final increíble. Un final en donde pasaría esto dramático. Y esto. Hasta ponen las notas de cómo sería, cómo lo pensaría un escritor de ficción. Sí, si haciendo ahí una como crítica, ¿no? Exacto. Si esto lo dijera un escritor, lo Pero dramatizaría. como es verdad, yo voy a terminar, dice, de la siguiente manera, como fue la historia. ¿Sí? Hasta ahí la metaficción en el texto, ¿no? ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí, ya. La metaficción en la película. Vale. La metaficción en la película, claro, pues estamos situados en una escenografía. Bueno, tiempo, perdón. Tú me decías, ¿cómo hacerle? O sea, piensen ustedes, el reto para un director de adaptar esto a la pantalla grande. Claro. ¿Cómo lo llevas? Es un libro dentro de un libro dentro de un libro. ¿Cómo lo llevas a la pantalla grande? Es que yo creo que ahí un poco la mente de Wes Anderson es que leyó este cuento y dijo, esto lo llevo al cine, o sea, Claro. no le vio complicación, dijo, está a favor de mí. Sí. Y toma los recursos literarios Sí. de los narradores. Sí. A lo mejor este fue el no sé, estamos, son hipótesis, conjeturando, pero tomó como punto de partida el cuento de Henry Sugar para hacer la misma fórmula en los otros cuentos que están adaptados ya también en la plataforma de Netflix. Y precisamente es como que ya el cuento se lo da. Sí. Ya el cuento le da la forma en que lo va a narrar y toma el recurso del narrador, porque en el cine nosotros no tenemos un narrador.
Nadie nos los está Exacto, contando, nos los están contando las acciones, los personajes, pero nadie sí, interviene a decir, érase un, a ver, que hay claro. excepciones y que sí Sí, se ha utilizado o que ujú, al principio sale un narrador, te da una introducción o a través de algún recuerdo y ya corre la película, pero lo ¿no? común es que no se usen palabras para contar, sino solo las Solo imágenes, las ver a los imágenes, personajes frente a la cámara, ¿no? claro. Y Sí. entonces nosotros nos encontramos en una de las primeras escenas de Ajá, esta mediometraje, el personaje hablando, actuando y narrando, ¿no? Y sí, volteando a la cámara, como este exacto, cambio que nosotros hicimos, apelando al lector y ¡pum! Y te lo dice, le dije. Y además, exacto, y es repite lo que chistosísimo, ¿no? dije, lo que dice. Entonces hasta hay un toque cómico, ¿no? Sí, En la forma de contarlo. sí, porque está esa conciencia de estoy contando y entonces cuento que dije algo y también Y lo también lo digo. digo. Es raro, Sí, saca sí, de sí, sí. onda. Además es una película, yo no sé si te pareció a ti, que parece que siempre va corriendo, que nos están contando las cosas O sea, rapidísimo, hablan así. No le ¿verdad? puedes cachar todo el tiempo. Bueno, Exacto. en Entonces el... estás entre que escucho las voces o leo los títulos o veo lo que está pasando en Sí, escena o qué rayos hago. porque puede que en una escena esté hablando, le estén cambiando de ropa y Sí, esté cambiando la escenografía. exacto. Eso es muy bonito lo de la escenografía, ¿no? Porque en el cine estamos acostumbrados a que termina una escena, la escena se define por excelencia como algo que sucede en un mismo espacio, Mm, entonces termina la escena, cambiamos de espacio, mm, es corte al otro ya lo espacio. otro. Y aquí no hay en apariencia Esos corte de escena, cortes sino que seguimos van viendo, sucediendo, ¿no? exacto, y atrás nada más está cambiando como si fuera teatro, tú lo decías, Ujú, la escenografía y también cómo entra el equipo técnico a cambiar la ropa del que está claro. ahí a cuadro, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, O eso cambiar los muebles del lugar. O incluso hay un momento, yo disfruté mucho eso, cuando mueven al propio personaje del lo lugar. hacen como a un lado, sí, Sí, sí. y él sigue hablando, él sigue Y a la contando. misma velocidad, además, Sí, ¿no? sí, Lo cual hace, porque a ver, el elemento de la metaficción y apelar directamente al escucha, al espectador, puede llegar a ser cansado, ¿cierto? sí, Y claro. creo que aquí lo maneja muy bien, no abusa del recurso No. Y y lo como, maneja tan rápido, exacto, y muy dinámico, muy ¿no? dinámico, que es que no te da tiempo de pensar, de aburrirte, de decir qué está pasando, porque es que te pierdes. Yo Sí. sí que le tuve Sí, de que... pronto detenías y volvías y mm, sí, 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 yo y también. porque además dices, pero ¿cómo? Todo esto me lo empezó contando un escritor Sí, y ahorita estoy en donde. Entonces es necesario hacer como un repaso mental, claro. pero porque ya ya estamos en una tercera historia sin saber quizá que estamos en una tercera historia. Así es. Y creo que en el libro, decíamos, es un poquito más sutil Ujú. y en el cine de pronto, pues como ya te rompió la cuarta pared y te está pelando Claro. directamente, es muchísimo más visible, ¿no? Sí, y en el texto hay marcadores muy obvios. Por ejemplo, cuando termina Henry Sugar de leer la libreta, dice, perdón, sí, no, cuando termina, informe, no, en la primera, perdón. Cuando empieza, ¿no? Informe sobre una entrevista con Imran Khan, el hombre que podía ver sin los ojos, por el doctor John F. Cartwright, Bombay, India, diciembre de 1934. Y cuando termina, viene también su firma. Ujú, Firmado, John F. Cartwright, doctor en medicina, Bombay, 4 de diciembre de 1974. Entonces uno sabe que aquí empezó y aquí terminó. claro. ¿Mm? Hay esos marcadores. Pero En la en película la no tanto, película ¿no? no los hay textuales, pero sí los hay visuales. Ujú, El cambio de escena y que deja de hablar un personaje y empieza a hablar hablar el otro. otro. Lo tenemos en pantalla uno y después el otro. Ujú, ujú. Muy visual, evidentemente, porque es cine. Claro, y un poco por los recursos también que utiliza el propio director, ¿no? Que en este Sí. caso como, yo creo que por eso mismo se adaptó, Ujú. por los recursos estéticos que propuso el director para que Sí. esto funcionara, porque hasta los mismos colores Sí. son, o sea, la biblioteca no es una biblioteca, es una escenografía de una biblioteca de un como millonario, Ujú. lo ves muy bien fabricado, ¿no? Con Sí. colores que van cambiando incluso. Sí. La ropa del mismo La ropa, Henry. sí. Porque además una parte de la historia es en un lugar desconocido, o sea, no Sí. sabemos dónde está el escritor. Solo, bueno, en su casa sí, es Mm, cierto, pero no en qué país, ¿no? Podríamos asumir que en Inglaterra. Después es muy evidente que Henry Sugar está en Londres, después que el médico está en Bombay, y después tenemos que el personaje, el Imran Khan,
está en distintas ciudades o Ciudades. pueblos de India. Entonces Mm, también eso va cambiando. claro, claro, claro. Que ahí un poco hablábamos de cuáles son las diferencias del cuento y de la película, que no vamos a abordar demasiado, pero que en el cuento tramas que se alargan bastante. Por ejemplo, en Sí, la India, lo que exacto, hace el director es decir, si aquí me está contando 3 anécdotas, aquí pongo una, la claro. más significativa, ¿no? Sí. Solo para que se hagan una idea, hablamos, por ejemplo, de cuando va a buscar al yogi, al maestro, a un pueblo de India, y el primero pues no quiere, no se deja, no lo toma como discípulo, y entonces va a buscar a otro. Mm, Lo que hace Wes Anderson es que el primero sí se pelean, sí, pero lo toma pero lo toma. como discípulo. Ujú, Entonces se ahorra, digamos, esos vericuetos, esas dificultades, y va mucho más directo. sí. Y también, a ver, yo creo que quizá Wes Anderson muy bien ve una que otra falla del Mm, cuento de Roald Dahl. verosimilitud por ahí, ¿no? En cosas que dices, "Mm". Sí, claro, también podemos criticar algunas cosas de Wes Anderson, pero, por ejemplo, eh, cuando nuestro personaje, Imran Khan, está entrenando, se va a una ciudad, a Dhaka, me parece, y ahí ve a un hombre que camina en el fuego sobre carbones Mm. ardientes. Y él lo intenta y también lo logra. A mí me parece que en el cuento de Roald Dahl, eso a uno le hace pensar, wow, si puede hacer eso, ¿qué le interesa ya Sí puede poder ver ver. o no? Claro, Como que porque lo no, supera, no hay ¿no? que olvidar que la premisa es un hombre que Que, puede ver sin los ojos exacto. y eso mismo lo quiere replicar Imran Khan y luego lo quiere replicar el personaje, ¿no? Sugar. Sí, exacto. Entonces yo creo que ahí en el cuento de Roald Dahl, ya, si ya logró eso, ¿qué importa lo otro? Entonces creo que acierta muy bien Wes nuestro amigo Anderson. Wes para decir esto lo quito, me voy directo a esto. O también Henry Sugar, la primera vez que entra a un casino, también gana en la ruleta. Mm, Pero eso realmente no nos interesaba que es capaz de ver las cartas, que es lo que va a hacer toda la vida. claro. Entonces ahí es lo que sí mantiene. Entonces creo que concreta, sintetiza, se queda con lo más importante y a ese recurso que ya teníamos, la metaficción, lo potencia. Sí, totalmente, totalmente. ¿Cómo vamos de tiempo, Elick? Yo creo que nos tenemos que ir despidiendo. Yo creo que nos tenemos que Nuestros ir productores nos están despidiendo. haciendo la seña de que ya. Saludos a todos. Esto Porque, es también metapodcast. Estamos porque conscientes de que estamos es un podcast y de conscientes. que afuera hay más gente, un equipo completo en la cabina, haciéndonos señales y demás, ¿no? Claro. Es siendo evidente porque Porque, está porque está ocurriendo. O sea, ocurriendo, nos ustedes no están lo ven, pero nosotros hablando, vamos del otro lado. cómo nos están Ah, haciendo señales, exacto. ¿no? Pues no sé si quieres leer algún fragmento, alguna de las frases Eh, favoritas. A ver, aquí un poco, yo también quería entrar en la parte en la parte de cierre de si para ti la historia, sin el recurso de la metaficción, sería significativa. no. No, para mí tampoco. O sea, es una historia en que alguien hace tanto dinero que no le satisface y Sí. encuentra la forma, o sea, primero encuentra esa forma de hacerse millonario Ujú. y es el hombre que más rápido gana dinero en el mundo con esta fórmula que descubre de cómo hacer dinero, ¿no? Es Sí. decir, viendo sin ver en Ajá. los casinos. Ok, sí. Tiene tanto dinero, lo tira a la gente y dice, ¿y ahora qué hago con él? Y si eso es un hombre rico que nunca ha trabajado y ya se dedica a hacer fundaciones, ¿cierto? Sí. Y la metáfora, la moraleja, ¿cuál es? Bueno, el dinero no hace la felicidad, pero pues Claro. no sé, que Yo, ya es un poco... sí. Yo creo que también algo que no vemos tanto en la película, pero sí está en el cuento, es el proceso de transformación de Henry Sugar. Porque en la Mm, película es, desde las primeras líneas lo dicen, Henry Sugar. es que es un inicio muy bueno, eso Sí, hay es un que inicio bueno, es verdad. reconocérselo. Y dice, Henry Sugar tenía 41 años y era soltero. También era rico. Era rico porque había tenido un padre rico que ya había muerto. Era soltero porque era demasiado egoísta Mm, para compartir su dinero con una esposa. Eh, Se nos dice eso, egoísta, y no le importa nada, y no tiene como mucho propósito en la vida, Nunca ha nunca trabajado, ha no lo trabajado, tienen ansiedad. y cuando tiene mucho dinero lo tira por la ventana porque no sabe qué hacer con él, no le Mm, significa nada. Eso lo vemos muy bien en la película y de pronto, de un día para el otro, cuando un policía lo regaña, porque ¿cómo está usted tirando el dinero? que Delo está a una mejor generando causa. caos. Exacto. Ya, al día siguiente o inmediatamente después, dice, claro,
y se convierte en un altruista. Ujú. Es un cambio muy drástico, muy radical y creo que sin construcción de personaje suficiente. Sí, es verdad. En la En película, la ¿no? película, exacto. Sería de esas cosas que sí le podemos criticar a Wes Sí, Anderson. Pero en el cuento hay dos momentos en los que pasa algo y entonces como que ya vemos que está cambiando. En cuanto gana el dinero, cuando entra al casino por primera vez, ya empieza a sentir cierta repulsión por la por la gente que está gente ahí. rica que dice, soy Al- como ellos, no exacto. tenemos propósito. A los que veía como compañeros y amigos ahora resultan personas vulgares. Y después, cuando sale con mucho dinero de ahí y pues no se siente feliz, Sí. también Incluso se da duda. cuenta que la forma de ganar el dinero tiene que ser más discreta, Claro, entonces recurre luego más adelante también un maquillista, se cambia la sí, personalidad, pero bueno, encuentra el sentido. Y yo creo que si exacto, nombramos esto es porque también lo hemos repetido en otros programas, que debe de tener toda historia, pues una transformación del personaje, ¿no? totalmente, Y creo totalmente. que eso sí es verdad que lo logra mucho más Roald Dahl y creo que por Sí, eso esa abundancia y profundización de los personajes, que tampoco se logra en un cuento siempre, claro, profundizar tanto en un personaje sí, y en este caso lo logra y se queda muy por encima. Se queda como una moraleja muy ligera que dices, si sí, no tuviera toda la parte visual de Wes Anderson, claro. pues igual y sería una historia que nos queda corta porque creo que es una lección que todo mundo dice, ¿no? No, la Sí. felicidad no es el dinero. Y justo eso, porque hay un momento en el que dice, sería, es algo así como, sería que su andar por el mundo yogi lo había Lo había transformado. transformado. Entonces también siento que en el texto y en la propia película es como, ay, sí, ya, o sea, estuvo, digo, es Sí, cierto, se pasa muchos años muchos años en entrenando, India. pero se transforma solo, Ajá. ¿no? Y a partir de algo que tal vez no daba, como esa conciencia más social. Porque aparte él mismo dice, me siento mal de querer aprender yoga para tener el control de la mente y no por un sentido religioso, que es lo que todos los Exacto, yogis hacen. Y sí. es su temor de que no lo acepten los maestros yogis, ¿no? Sí, esa es, así es, así es. Mm, Entonces, sí, creo que el cuento se cae un poco, bueno, la historia, tanto en el cuento como en la película, se nos cae un poco al final. Y creo que aquí es de esos cuentos, a ver, hay siempre un dilema entre forma y fondo, ¿no? claro. ¿Qué cuento y cómo lo cuento? Son intrínsecos, Mm, realmente tienen que ir uno con el otro. Las mil y una noches no funcionan si no son buenas historias claro. y si no tenemos esa metaficción, la forma. Hay libros que se nos caen si no tienen, si no están unidas las dos cosas. La forma sigue al fondo, el fondo a la forma. Aquí quizás sí vemos una historia un tanto floja, pero una manera de contarlo muy Claro, muy atractiva. atractiva. Yo en uno de estos podcasts me acuerdo que te hiciste una cara de sorpresa, como las que Yo, sueles yo hacer no hago yo, caras, no. cuando dije, es que todas las historias ya están contadas. Y tú le hiciste, "Oh, el problema es cómo se hagan". Y creo que este es un Hay muchas ejemplo. historias que contar todavía. No hay nada nuevo bajo el sol, pero sí por encima de él. Yo digo que es la forma en que se cuentan. ¿Y ¿Qué usted qué opina? opina? Yo creo que nos cerramos con esta premisa, Sí, decir que hay algunas incógnitas que se quedan tanto en el cuento como en la película, el sí, cómo llegó ese libro a esa librería, a la biblioteca a la biblioteca, perdón, la identidad de Henry Sugar nunca es revelada. desvelada, porque dice, no, 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 él pidió que no dijéramos quién era, ¿no? Aunque ya falleció, lo sentimos, estamos haciendo spoilers, aunque ya falleció, no se debe saber No su se debe nombre. saber. Y entonces tú te quedas también como con esa intriga, ¿no? De qué, Claro, quién será, lo va a decir y él dice, no, 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 yo le prometí que no lo diría. porque además es verdadero. Todo esto Todo es es verdadero. verdadero, ¿Sí? No les quepa la menor duda, es es verdadero. verdadero. Una observación, es muy bueno ver cómo los libros casi siempre son discursos que legitiman, o bueno, son soportes que legitiman discursos, mejor dicho. Mm, Es decir, Sugar ve la libreta, lo ve en un libro, ya decíamos, como es doctor claro. tiene más validez, pero como Pero está en como un está en un libro, libro, tiene que ser real, claro, ¿no? Seguimos pensando eso. O sea, ustedes toman un libro y toman una película, ¿y a cuál le creen más? Al al libro, libro. necesariamente al libro, ¿no? Sí, sí. Pues bueno, ahí De está. hecho, el indio, Imran Khan, dice, necesito que un médico lo vea para que dé fe de ello, porque yo me presento en el teatro del pueblo, en los Claro, circos y nadie me cree. sí. Tápenme los ojos con todo lo que puedan para que me crean y ya luego lo ponen por escrito y ya luego dan fe de ello, ¿no? Nos vamos a dejar con un par de recomendaciones. Entre ellas, evidentemente, que vean los otros de la Mm, serie, ¿no? Son, digamos, decíamos, tres tres. cortometrajes más.
que llevan el título de El desratizador, El cisne y Veneno. Esta tetralogía de Wes Anderson. Y lean, por supuesto, esa es la primera recomendación, lean a Roald Dahl, lean sus cuentos infantiles, pero lean también estos que son para adultos, los van a disfrutar. Pues nos despedimos como recomendación siempre, ¿no? importante. Vayan, si no lo han escuchado ya o visto, al programa que le dedicamos a Roald Dahl y a Claro, Agatha de la Christie por la censura. censura. Y no se pierdan la próxima entrega que va a tener que ver también con una adaptación que estará en Netflix. ¿De quién? De Edgar Allan Poe. No te quieres esperar. No, para que vayan comiendo ansias. Y cerramos el programa como siempre lo cerramos, que es con una probadita más del monólogo de Segismundo de "Y los sueños, sueños son". Monólogo que le da Es verdad, título. pues reprimamos esta fiera condición, esta furia, esta ambición, por si alguna vez soñamos en un mundo tan singular que el vivir solo es soñar. Y la experiencia me enseña que el hombre que vive sueña lo que es hasta despertar. Sueña el rey que es rey y vive en este engaño mandando, disponiendo y gobernando. Y este aplauso que recibe prestado en el viento escribe y en cenizas le convierte la muerte desdichada fuerte. Que hay quien intente reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza que más cuidados le ofrece, sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afanda y pretende, sueña el que agrava y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Hasta aquí el monólogo de Segismundo, seguiremos completando hasta decirlo completo. Y por lo pronto una última frase de Roald Dahl, se los dejamos. ¿Ustedes qué piensan de esto? Hay muchas cosas en este mundo, doctor, que no podemos explicar. ¿Será o no será? Síganos en nuestro canal de YouTube, síganos en Spotify, denos seguir, denos me gusta este programa, síganos en nuestras redes sociales, Instagram y TikTok, y los sueños, sueños son. Hasta la Gracias. próxima.